Esta es la clase 7 y 8. En la última clase que tuvimos presencial en Temuco, estuvimos viendo las antiguas versiones de las Sagradas Escrituras, varias versiones. Cuando hablamos acerca de versiones, queremos decir traducciones antiguas de la Biblia. Entre estas están las griegas, las arameas, las latinas, las siriacas, las coptas, la gótica, la armenia, la georgiana, la etiópica, la árabe y la eslava. Esas son las traducciones antiguas de la Biblia. La clasificación de la Biblia hebrea es la ley, profetas y las escrituras, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, y el acróstico que forma es la Tanakh. La función que cumplían los escribas, estas personas estaban encargados del uso e interpretación de la ley. Guardaban y copiaban la ley, reunían discípulos en torno a sí para enseñarles la ley. Eran custodios de la ley. O también denominados los soferim. Los judíos tienen varios libros, entre ellos la ley oral, que se desarrolló desde los días de Esdras y que fueron recuperadas a fines del siglo II después de Cristo. Se conoce como la Mishnah, o la Mishnah también. La Gemara son los comentarios rabínicos de la Mishnah, que surgió en el año 200, el año 500 después de Jesucristo. El Talmud consiste en la fijación por escrito de la ley transmitida oralmente. Está compuesto por la Mishnah y la Gemara. También estuvimos observando el trabajo que desarrollaron los masoretas, grupo de personas que surgieron entre el año 500 y el año 1000 después del Señor Jesucristo. El trabajo que desempeñaron los masoretas fue contar las letras de todas las letras del alefato de cada uno de los libros y determinaba la central. Contaba las palabras y determinaba la central. Se pusieron signos de pronunciación y también las vocales. El texto que tiene vocales, tiene puntitos y signos de pronunciación, se conoce como el texto masorético y se designa con una T mayúscula y una M mayúscula. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la última clase y en esta ocasión vamos a ver los manuscritos ahora, antiguos de la Biblia. ¿Y por qué es tan importante los rollos de... No, eso, no, eso lo vimos también en la segunda parte de la clase la semana pasada, de los manuscritos, de Leningrado, por ejemplo, el, ¿cuál es el otro? Los textos de Qumran, los tipos ¿qué más vimos? Los tipos de errores de los copistas también estuvimos observando en esa clase. Bueno, ahora vamos a trabajar con el Nuevo Testamento, cómo se desarrolló el Nuevo Testamento. Pues, como siempre, mis estimados hermanos y hermanas, cualquier pregunta, a medida que nosotros vamos avanzando, usted puede interrumpir la clase activando el micrófono y levante la mano con las por medio del Zoom. A veces no me voy a dar cuenta, por eso que interrumpen la clase nada más, activando el micrófono, no tengo problema con respecto a eso. Y ahora vamos inmediatamente a trabajar esta parte del Nuevo Testamento. ¿Quiénes nos dieron a nosotros el Nuevo Testamento? El nombre Nuevo Testamento proviene es el nombre castellano que se da a la segunda parte de las Sagradas Escrituras. Se deriva de las palabras latinas Novus Testamentum, que a su vez es la traducción del griego Ge Kainedia Teke, que está castellanizada en testamento. Cuando se tradujo la Biblia del griego al latín, los términos que van a ser utilizados va a ser
instrumentum y también testamentum. Y el que va a prevalecer va a ser testamentum. De ahí viene el término nuestro, testamento. El término indica un convenio planteado por una de dos partes que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra parte. En las escrituras hay dos tipos de testamento, de convenio o de alianza. Están los pactos entre iguales o de una nación con otra nación. Son pactos bilaterales. Pero siempre había un rey que era superior a los otros, que les imponía sus reglas para que el otro lo observara y se sometiera a ellas para gozar de ciertos privilegios y de protección del rey que firmaba estos pactos. El otro pacto que aparece en las Sagradas Escrituras es el pacto entre Dios y el hombre. Es diferente ahí el pacto entre Dios y el hombre, porque el pacto entre Dios y el hombre tiene otras características unilateral, parte de la iniciativa divina. Es un pacto de gracia, de misericordia, perpetuo. No lo puede quebrantar el ser humano. Esas son las características del pacto que Dios estableció en la Escritura. El contenido del Nuevo Testamento puede ser clasificado de varias formas. Una de estas formas es por su carácter literario. Puede ser clasificado como las biografías, no son exactamente biografías, los evangelios sinópticos, o también por su género narrativo, histórico, como el libro de los Hechos, escrito por Lucas, epistolar y el género apocalíptico. Esas son las distintas formas de clasificar el Nuevo Testamento. O por sus autores también. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Judas, Santiago. Esa es la otra forma de poder eh, clasificar estos libros. O también se puede clasificar por sus periodos. Tres formas de clasificar los libros que componen el Nuevo Testamento. Eso es, a grandes rasgos, lo que vamos a trabajar ahora. ¿Y cómo surgen estos materiales que nosotros tenemos a nuestra disposición y que lo utilizamos para, para el culto, para nuestra instrucción, que tienen un revestimiento, revisten de carácter sagrado? Las iglesias cristianas comenzaron a reunir en colecciones los escritos apostólicos auténticos, y este es uno de los requisitos, lo vamos a ver después, los criterios que fueron utilizados para reconocer el canon del Nuevo Testamento. Las iglesias fueron las primeras en reconocer, no formar, sino reconocer el canon, porque el canon nace formado, porque es inspirado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu inspira los escritos y la iglesia los reconoce. ¿De qué manera? Cuando comienzan a coleccionar los escritos apostólicos auténticos. Se dan cuenta ellos que estos libros que lo escribió Mateo, Juan, Santiago, Pablo, por ejemplo, no son cualquier escrito, sino que tienen un carácter sagrado. Y lo van a utilizar en la lectura pública de las iglesias. Ya con usarlo en la lectura pública lo están dejando en la misma posición o identificando la misma posición de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Clemente de Roma, por ejemplo, ministro de la Iglesia de Roma sobre el año 95 después del Señor Jesucristo, escribió una carta a la Iglesia de Corinto. Sabía no solo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, sino también de una de las cartas de Pablo a los corintios. Ya para Clemente de Roma, un ministro de la iglesia de aquel lugar, en el año 95 después del Señor Jesucristo, ya está considerando los escritos del apóstol Pablo como un escrito sagrado. En el 95 después del Señor Jesucristo, ya cercano a, a los originales. En el Nuevo Testamento se insta a una lectura pública de estos escritores. Por ejemplo, el apóstol Pablo ordena en varios lugares a leer públicamente sus cartas.
Cuando el apóstol Pablo está mandando a leer sus cartas públicamente, lo que le está diciendo es lo mismo que nosotros hacemos en nuestras congregaciones, en nuestros devocionales. Depende esto de cada iglesia, no todas las iglesias son iguales, pero las iglesias evangélicas siempre tienen casi la misma forma de culto. Se comienza con un devocional, ¿cierto, hermanos? Cuando comenzamos los cultos con un devocional, con una lectura pública, una lectura de una porción bíblica. ¿Por qué leemos, para hacer los devocionales, un extracto de la Biblia? Y no, por ejemplo, un libro, aunque sea cristiano, ¿cuál puede ser? Un libro de, a ver, de unos dos conocidos, de Pablo Jó, por ejemplo, o de Berkov, o de Vaine Gruden, o ¿quién más? Sally Horton, bueno, cualquier autor cristiano, o John Paper, por ejemplo. ¿Por qué no se leen esos libros al momento de hacer nuestros devocionales? ¿Creen ustedes? ¿Por qué los libros de la Biblia y no los escritores, quizás, aunque son cristianos, pero que escriben libros de hoy en día? ¿Cuál es la razón? Porque no son revelados por Dios. Bueno, Eso es, ¿eh? Tienen una característica diferente a los otros libros. No se puede catalogar escrituras inspiradas a los escritores modernos. Ocurrió lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si se leía en la Biblia públicamente, en la liturgia, en el culto, era porque esos libros eran considerados sagrados. Y el apóstol Pablo manda que su libro, Tesalonicenses, se lea en el culto público. Y ya está consciente entonces el apóstol Pablo de que sus escritos son revelados. Y él mismo dice, lo que yo predico no lo aprendí de hombre alguno, sino del Señor Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Maravillosa extraordinaria la forma en que recibió el mensaje cristiano el apóstol Pablo. Juan, el apóstol, asoció una bendición especial a la lectura de su libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué es lo que leen? Porque había un lector en la iglesia antigua y los que oían escuchaban la lectura pública, el cual también es un libro dirigido a las 7 iglesias. Yo recuerdo en la iglesia luterana para la época de la pandemia, cuando no podíamos salir o cuando estábamos encerrados en nuestras casas. Todos los días domingos, a las 11 de la mañana, comenzaba el culto de la iglesia luterana en Osorno. Habían dos pastores. Se iban alternando eh, para dirigir el culto. Había un hermano que estaban en sus casas, ¿no?, cantando, y el otro estaba en la iglesia. Pero lo que me di cuenta es que el culto tenían como 3 lecturas, porciones de las Sagradas Escrituras. Y cada uno de los hermanos leía una porción de la Escritura. Eh, Era normal en la iglesia antigua darle lectura, 1, 2, 3 lecturas durante el culto, que estuviese relacionado con la predicación. El libro de Apocalipsis, hay una bendición especial para los que leen en el culto. Por lo tanto, ya el apóstol Pablo también está consciente de que escribe bajo inspiración del Espíritu Santo. Santiago y Pedro escriben a los dispersados, a los cristianos que han sido dispersados, que se encuentran en la dispersión, o al nuevo pueblo de Dios. En las primeras iglesias cristianas crecieron recopilaciones de copias de escritos nuevo testamentarios. ¿Qué significa nuevo testamentario, mis hermanos, hermanas? ¿Qué queremos decir con ese término, nuevo testamentario? ¿Alguien me puede indicar el significado de esa, o es nueva esa palabra para ustedes?
pero se parece a alguna palabra familiar. Nuevo Testamentario. Los libros del Nuevo Testamento, hermano Pablo. Eso son, muy bien. A eso se refiere. Los libros del Nuevo Testamento. Las iglesias cristianas hicieron recopilaciones de copias de escritos Nuevo Testamento. Pedro poseía, por ejemplo, una colección de las cartas de Pablo. Bien, ¿eh? Pedro poseía, tenía en su poder algunas cartas del apóstol Pablo. Pedro consideraba las cartas de este hombre como inspiradas por el Espíritu Santo, las guardaba. Y las consideró con la misma autoridad que el Antiguo Testamento, porque dice el apóstol Pedro que los inconstantes, algunas de las escrituras del apóstol Pablo, los inconstantes tuercen los escritos del mensaje del apóstol Pablo, del mismo modo como hacen con las demás escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo que las escrituras sagradas del Antiguo Testamento tienen el mismo valor, el mismo grado, la misma sacralidad que los escritos del apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pablo cita el Evangelio de Lucas como escritura. Eso es lo que hace Lucas. El Evangelio de Lucas, Pablo cita Lucas como sagradas escrituras también, ¿sabe? Sabe que Lucas escribe por la inspiración del Espíritu Santo. Antes de fines del siglo I, los libros no testamentarios no solo estaban escritos, sino también estaban difundidos ampliamente por diversas regiones del Medio Oriente y en Europa. Estaban difundidos en la parte de África también, en Alejandría. Prontamente comenzó a crecer el Evangelio, porque tan pronto como el evangelio crece, se expande, llega a algunas comunidades, comunidades necesitan copia de los escritos de las personas que estuvieron compartiendo con el Señor Jesús. Anteriormente estuvimos viendo los manuscritos, las versiones antiguas de las Sagradas Escrituras. Manuscritos antiguos, de Leningrado, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver los primeros hallazgos de los manuscritos. Los siguientes hallazgos manuscritos que vamos a analizar pertenecen al siglo IV y al siglo V después del Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando del año 400 al año 300, entre el año 300 y 400 después de Cristo. No hay mucho tiempo de diferencia entre los escritos originales bíblicos con los manuscritos más antiguos que se tiene hasta ahora. Hay escrituras unciales, los escritos unciales. En griego, estamos hablando en griego. Voy a tratar de dibujar aquí un escrito uncial. Este es un escrito uncial. Este es un escrito uncial. De acuerdo al alfabeto de griego. Y acá, el minuskel, o también denominado el cursivo. Ahí está. Ambas son el alfa. Esa es la letra, alfa. Esta letra, la alfa, minúscula o cursiva, va recién a surgir en esta época, en el siglo IX, después del Señor Jesucristo. En cambio, esta, la uncial, es decir, la mayúscula, es la más antigua. Si hay un manuscrito uncial, quiere decir que es mucho más antiguo, porque estas, las que son las minúsculas o cursivas, son de otra época. Eso es. Esas son las escrituras unciales. Las unciales son las mayúsculas y las cursivas o minuskel son las minúsculas.
y las minúsculas surgieron en el siglo IX. Ya, eso es lo que tenemos que ver ahí. La letra uncial es escrita a mano. Es representada en alrededor de 650 manuscritos. Es decir, existen 650 manuscritos en escritos unciales hasta ahora. Este número incluye como 95 papiros. Usted ya sabe lo que es papiro, ¿verdad, mi hermano? Ya lo estuvimos trabajando, lo que eran los papiros. Una planta, es vegetal entonces el material. Y más de 270 leccionarios. Cuando hablamos acerca de leccionarios, ¿qué es lo que queremos decir? El término leccionario. ¿Qué queremos decir, mis hermanos? Leccionarios. ¿Qué significa leccionarios? ¿Qué queremos indicar con esto? ¿Alguien que lo haya leído en su libro para responder alguna tarea o lo leyó también en tantos libros que tenemos que leer para la introducción a la Biblia? ¿Qué entienden por leccionarios, mis hermanos? Alguien que me indique este término, leccionarios. O primera vez que lo escuchan, o lo ven, lo leen. Primera vez que lo leen, hermanos, lo escuchan, este término de leccionario. Sí, parece. Yo Sí, leí ese no. mensaje. Parece que no me acuerdo de haberla leído. Pero Ok. me imagino que viene como de... Ya, los leccionarios, muy bien. Si hay alguna palabra que no entiendan mis hermanos, hermanas, me avisan, ¿ah? Porque si no me dicen nada, yo voy a asumir que lo comprende el término. Para que todo quede bien claro, me van comentando cualquier palabra extraña, rara que parezca nueva, me indican qué significa y qué es lo que es eso. Para trabajar bien esta materia, porque esta materia tiene que quedar eh, bien comprendida. Los leccionarios son, son porciones de lecturas bíblicas, porciones de Biblia, de lecturas bíblicas, para leerse en la liturgia. Esos son los leccionarios, porciones de lecturas bíblicas, para leerse en la liturgia pública, en la liturgia pública. Por ejemplo, es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un devocional. Leemos un salmo, por ejemplo. A ver, aquí como devocional, por ejemplo, vamos a darle lectura, dicen los hermanos que están coordinando, al Salmo 104, del verso 1 hasta el verso 8. Ya ese es un devocional. Tiene más versículos bíblicos, hasta el 104. Tiene hasta el verso 35. Pero se va a leer solamente del verso 1 hasta el verso 8. Eso es lo que se va a leer en la lectura pública de la iglesia. Son varias lecturas, y esta es una de las lecturas públicas. Por lo tanto, un leccionario es el Salmo 104, del verso 1 al verso 8. Esos son los leccionarios. Son porciones de la escritura para que se lea en el culto o en la liturgia, en el servicio cristiano de la iglesia primitiva antigua. Eran muy estructurados, muy elaborados ellos. El- la lectura pública debía leerse en todas las iglesias. Debían predicarse la misma porción bíblica en todas las iglesias. A esto se le llaman los leccionarios. Son Biblias, son porciones bíblicas, pero seleccionadas de algunos versículos bíblicos para que se leyera de las personas. Ya. Están escritos en unciales, entonces los escritos unciales son 95 papiros y 270 leccionarios.
Los leccionarios son manuscritos diseñados especialmente para la lectura pública, en el culto. Son los más antiguos, es decir, los escritos mayúsculas, son los más antiguos, los unciales. Las minúsculas o los cursivos no hicieron su aparición sino hasta el siglo IX, y por eso son de menor valor. El número de manuscritos del Nuevo Testamento es muy vasto. Son 5.300 en total, considerando los unciales, los cursivos y los leccionarios. Todo este material, mis hermanos, tenemos para la reconstrucción del Nuevo Testamento. 5.300 manuscritos. Entre estos 5.300 manuscritos están los unciales, están los cursivos y leccionarios. Esa es la cantidad de material que tenemos. 5.300 manuscritos, unciales, cursivos y leccionarios. Observe, todavía no se mencionan las versiones antiguas de la Biblia. Tampoco están aquí están solamente los unciales, cursivos y los leccionarios. No se encuentran la cita de los padres de la iglesia. Si los padres de la iglesia citaron porciones de la escritura. No se cuentan acá, estos 5.300. Porque si se cuentan, entonces la cifra aumenta de 6.600 y tantos, 626, algo así. La cifra en total de manuscritos y porciones antiguas de la Biblia para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Es una cantidad importante, importante de material para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Es decir, no hay, si desaparecieran, algunos dicen, si desaparecieran los manuscritos, los papiros, los pergaminos, se podría reconstruir el Nuevo Testamento a partir solo de la cita de los padres de la iglesia, con excepción de algunos versículos bíblicos que no citaron ellos. Pero está todo citado, la Biblia se puede reconstruir completamente el Nuevo Testamento, por la gran cantidad de material que existe para la reconstrucción. Si alguien tiene dudas o sospechas de la autenticidad de nuestro Nuevo Testamento, de la fiabilidad de nuestro Nuevo Testamento, alguien puede decir, el Nuevo Testamento se corrompió a medida que pasó el tiempo, avanzó el tiempo. Mientras más avanzó las épocas y las edades, más se corrompió el texto bíblico, el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede decir eso? Pero hay 5.500 manuscritos antiguos del siglo IV, siglo V, unciales, cursivos, leccionarios, y cita de los padres de la iglesia, versiones antiguas de la Biblia. Por ahí aumenta más, 6.600 y tanto, para comparar nuestro Nuevo Testamento. Todo este material, toda esta información nos garantiza a nosotros, nos asegura. ¿De qué manera nos asegura? Físicamente, científicamente, la autenticidad de nuestro Nuevo Testamento, de lo que se escribió en el siglo II, es lo mismo que nosotros tenemos ahora, en este siglo XXI, en las traducciones modernas de las Sagradas Escrituras. Nadie puede acusar al cristianismo de corromper, de alterar, de modificar o de sufrir alteraciones a través del tiempo en el Nuevo Testamento, porque hay 5.300 material para reconstruirlo y compararlo con lo que tenemos nosotros hoy día. ¿Cuáles son estos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento? Vamos a ver. Aquí hay que poner atención, mis hermanos, porque después vamos a tratar de reunir, clasificar todo el material. Vamos a ir lentamente. Recuerden, hermanos, cualquier pregunta, cualquier duda que surja, no se quede con la duda, con la inquietud. Interrumpe la clase activando el micrófono y hace la pregunta. El códex de Beza. ¿Qué es lo que es el códex, mis hermanos? ¿Qué es lo que es el códex? o hermanas.
Están los papiros, los pergaminos. Conjunto de libros. Muy bien, dice un conjunto. Amarrados como amarrados. Muy bien, muy bien. En forma de libro, ¿eh? En forma de libros. Son como libros, como lo que nosotros tenemos. Antes eran puros rollos y ahora están libros. Y acá en el borde, en el lomo, le pusieron una costura. Esos son los códex. Excelente. Oye, esos son los códex. Estamos hablando el mismo lenguaje, entonces no. Estamos bien. Este códex de Beza procede del siglo V o el siglo VI. Es decir, estamos hablando del año 400, 500 después de Cristo. Se encuentra en Cambridge, en Inglaterra. Si alguien tiene dudas con nuestro Nuevo Testamento, si ha cambiado a través de las épocas, puede ir a Cambridge, en Inglaterra, y pedir autorización para comparar el Codex de Beza con nuestros textos que tenemos nosotros hoy en día. Este Codex abarca los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se trata de un manuscrito bilingüe, con el texto griego a la izquierda y el latino a la derecha. Fue regalado por el discípulo de Calvino, Juan Calvino. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Juan Calvino? Teodoro de Beza. Por eso se llama el Codex de Beza, porque fue donado por Teodoro de Beza. En el año 1581 a la Universidad de Cambridge. Y ellos trabajaban en Basilea, Suiza, ¿eh? Pero lo llevó a la Universidad de Cambridge. Su estado actual de este códex consta de 406 hojas de pergamino. No se ha podido precisar el lugar de procedencia. Para algunos Roma y otros viene de Egipto o del norte de África. El manuscrito, bueno, está el Codex de Beza. El Codex de Beza en el aparato crítico se designa con esta letra. Aquí lo voy a... Sí, aquí lo voy a dejar. Se designa con esta letra, de este modo, en el aparato crítico. No, mayúscula. Ya, Codex de Beza se designa de esa manera, de ese modo. Ahí está. En el aparato crítico, ¿qué es lo que es el aparato crítico? Es una Biblia, un Testamento editado. Tengo uno. Este es una Biblia, una edición del Nuevo Testamento, está en griego. Y abajo, no sé si lo alcanzan a ver ahí, mis hermanos. No, bueno, no se ve muy claro. A ver, ahí yo estoy tratando de ver si se ve muy claro. No se ve muy claro. No es nítida. Pero al pie de página que acá aparecen varias indicaciones. Hay mucha información acá. Pero está todo está codificado. Todo codificado. Por ejemplo, aparece una B, una D, A, D, W, letras griegas, letras hebreas, letras latinas, números. Es una multitud de informaciones. Pero cuando aparezca en el aparato crítico la D entre paréntesis, quiere decir el Codex de Beza. Es en muchas maneras una clase diferente de manuscrito. Es el ejemplo más antiguo de un manuscrito bilingüe, en griego y latín. El Codex de Beza y otros testigos textuales son representantes de un tipo de texto que es conocido como el texto occidental. Es el texto el que se denomina acá. Esta es una forma antigua de texto, ejemplo del cual han sido encontrados en varias zonas geográficas. Hablando de manera general, el texto occidental, aquí tiene que poner atención usted, los textos occidentales cuando se clasifican los textos. Es decir, ¿qué textos? Todo el material, todo el manuscrito que existe, se clasifica. Y algunos son textos occidentales. Y estas son las características. El apego a la paráfrasis. Creo que es paráfrasis. ¿Qué me puede indicar lo que es una paráfrasis? Este texto se caracteriza por la paráfrasis. ¿Qué es lo que es?
¿Quién entiende lo que es una paráfrasis, mis hermanos? Explicar algo con palabras propias. Exactamente eso. Un parafraseo. Parafrasear, explicar con palabras propias, no es literal, textual. Ya. El texto occidental, el texto occidental tiene esa característica entonces. Es un texto apegado a la paráfrasis. No solamente eso, que está parafraseado, o tiende o se apega a la paráfrasis, el Codex de Beza y los textos occidentales. También por las expansiones textuales. ¿Qué significa esta expresión? Expansiones textuales. Está el texto y este texto tiende a expandirse. ¿Qué queremos decir con esa idea de expansiones textuales? El copista, cuando trabaja con la Biblia, trata de ampliarlo. Mire, lo que estoy diciendo, no es alterando, cambiando, modificando y agregándole palabras a las Sagradas Escrituras. Lo que está haciendo el copista es que el lector entienda bien lo que quiere comunicar las Sagradas Escrituras. Y para ello aparecen algunas notas explicativas incorporadas en el texto sagrado. O también cuando la escritura es muy tosca, trata de corregirlo, de mejorar la estética, mejorar la gramática, el estilo literario. Eso es lo que intentan hacer los copistas de los textos occidentales. Y también se caracteriza por las notables omisiones. Eso es lo que debe tener en cuenta usted con respecto al texto occidental y el Codex de Beza tiene esta característica. La paráfrasis, la extensión textual y también las notables omisiones. Y es del siglo IV o siglo V, siglo VI. El Codex Alejandrino ahora. Ustedes lo leyeron esta parte, ¿verdad, hermanos? Para responder a la tarea número 4, creo que era. Tenían que ya trabajar con esto. El Codex Alejandrino, el Codex de Beza, entre otros. Ya, ahora lo estamos trabajando nuevamente y definiendo algunos otros detalles. El Codex Alejandrino. Se trata de uno de los códices griegos de mediados del siglo V. Estamos hablando del año de 450 aproximadamente. Más conocidos en Europa. Procede de Egipto y se conserva actualmente en la biblioteca del Museo Británico. Bien, los ingleses tienen buenos materiales en su... Uno está en la Universidad, el Codex de Beza, y el Codex Alejandrino se encuentra en el Museo Británico. Los ingleses tienen lo mejor de las escrituras ahí, en este lugar. Consta de 4 volúmenes. Contiene 773 páginas de pergamino, 630 páginas del Antiguo Testamento y 143 páginas del Nuevo Testamento. Le falta la mayor parte del Mateo. Bueno, se entiende por el tiempo, transcurre el tiempo, se pierde algunas porciones, pero bastante, de Mateo, del capítulo 1 al 25, Juan, capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 52. De Corinto también le falta el capítulo 4 hasta el 12. Falta bastante porción bíblica que no están. Contiene uno de los mejores textos del libro de Apocalipsis. Y contiene también libros apócrifos escritos en unciales en fino pergamino. Los unciales, ¿qué es lo que eran las escrituras unciales? Las letras mayúsculas. Excelente, letras mayúsculas. Muy bien. Perfecto, mis hermanos. El Codex Alejandrino, entonces. Vimos el Codex Alejandrino. ¿Y cómo se designa en el aparato crítico el Codex Alejandrino? En el aparato crítico, el Codex Alejandrino se designa así. Ahí está. Cuando en el aparato crítico aparezca una así, quiere decir en el Codex Alejandrino. Si hay un versículo bíblico, por ejemplo, a ver, cualquier versículo bíblico, a ver, no, en Apocalipsis, capítulo 18, verso 1.
Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucha autoridad, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Un versículo bíblico, una palabra en especial aquí. Después de esto vi otro ángel. Ya, vi otro ángel. Esa expresión, vi otro ángel, esto a modo de ejemplo, no es que sea así, a modo de ejemplo. Vi otro ángel. El apóstol Juan, en nuestra traducción, dice, vi otro ángel. ¿Cómo se puede justificar esa lectura en nuestras Biblias? Vi otro ángel. ¿Cómo se puede justificar su existencia? El aparato crítico le dice abajo, al pie de página, le dice, este versículo está presente en los códex Besa. Claro que no es tan larga la expresión, solamente aparece la D, pero si aparece la D quiere decir el códex de Besa. También está representado por A, es decir, el códex alejandrino. Se justifica que esa lectura que esté ahí porque está en manuscritos antiguos de la Biblia. Eso es lo que le comenta el aparato crítico. El siguiente en categoría entre los grandes unciales en vitela es el manuscrito alejandrino, llamado así porque estuvo en Alejandría por varios siglos. De todos los manuscritos del Nuevo Testamento que nos han llegado, el manuscrito alejandrino es el único manuscrito griego que contiene Primero de Clemente, ¿eh? Tiene un libro de un ministro de la Iglesia de Roma, Clemente. Bueno, el único, no tiene otro más. Ya. Hemos visto dos codes entonces, el Besa y el Codex Alejandrino. Voy a borrar esto. El D, hermano, ¿qué significaba el D ahí? Códex de Besa, Muy bien, ¿y el A? Alejandrinus. Muy bien. Son capaces de leer el aparato crítico, ¿no? Impresionante. Muy bien, hermana Priscila, adelante, hermana Priscila. Interrumpa la clase, no vayan activando el micrófono. Ya, hermano Pablo, a mí me llamó mucho el alejandrino porque decía que era uno de los más fidedignos, uno de los mejores. ¿A qué se refería con eso? No es igual que el occidental. El occidental. ¿Alguien recuerda, hermanos, la característica del occidental? De los textos que son clasificados como los textos occidentales. Era un texto de Parafrasear, extensión textual paráfrasis. y con omisiones. Exactamente. Muy bien. Están poniendo atención. Eso es lo que precisamente no tiene el alejandrino, hermana Priscila. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Excelente, hermana Priscila. Muy bien. Bueno, muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. No se quede con ninguna duda. Por eso dice es mejor, porque no tiene paráfrasis, no tiene ampliación textual, no fue corregido la sintaxis, quedó tosca tal cual como fue escrito originalmente y no tiene omisiones. El texto occidental sí. Pero ustedes pueden decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué algunos textos tienen omisiones, tienen estas características y los otros no? La razón es que en el siglo III, cuando el cristianismo se oficializó como la religión del Imperio Romano, cesó la persecución, terminó la persecución, no hay más persecución. Por lo tanto, ahora todos quieren ser cristianos. Por temas políticos, quieren ser parte del Imperio Romano. Entonces, ellos se hacen cristianos. Necesitan muchas Biblias. Y antiguamente había una persona que tenía la Biblia acá, eran rollos, después aparecieron los códex, y copiaba a mano todo lo que veía en el original. Y luego hacía una copia. Uno mirando una copia. Pero después se requieren más copias. Muchas copias simultáneamente. ¿Qué cree usted? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer más eficiente? Con un texto en un momento aparezcan o se puedan copiar 10, 11 de un texto, pueden aparecer simultáneamente 10, 11 copias. Varios que lo escriban.
Varias varias, personas que los copian. varias personas al mismo tiempo, ¿ah? Entonces, uno se va a parar adelante, uno va a estar aquí adelante y va a comenzar a leer en voz alta. Y los otros, ¿qué van a hacer? Van a copiar lo que están escuchando. Y ahora no están viendo, sino que ahora están escuchando. Entonces, hay posibilidad de que escuchen mal. Por eso que hay una multitud de errores de los copistas en el Nuevo Testamento. Hay muchos, muchos. Pero eso es la explicación. Porque escucharon mal. Y tiene que considerar también el cansancio. Tiene que considerar cómo durmió la noche anterior, las preocupaciones. Tiene que considerar también el calor, el frío, el sueño, el hambre, la El tiempo preocupación. igual puede ser. ¿Sí? ¿Sí, hermano Jorge? Adelante, no. El tiempo, porque igual cuando es como dictado, eso es como dictar, cuando se Eso dicta es. y a veces puede ser muy rápido el dictado y puede anotar más. Exactamente. Muy bien. Todos esos factores se explican la cantidad de errores que hay en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de errores, los errores son de los apógrafos, no de los autógrafos, de los escritos originales. Muy bien. Aquí sigamos avanzando entonces. Ahora tenemos el Códex Vaticano. El Códex Vaticano. ¿Cómo se designa en el aparato crítico el Códex Vaticano? Se designa de esta manera. El Códex Vaticano. No, pero está medio por ahí, ¿eh? Eso es. Ahí está. En el aparato crítico es una B. Cuando aparezca una B, dice, este versículo bíblico está amparado, está justificado y se encuentra esta lectura en el Codex Vaticano. El Codex Vaticano, ¿qué es lo que es este Codex? Codex, importantísimo. Es el documento más valioso de cuánto nos han llegado hasta ahora. Y lo que dicen los expertos, ¿ah? El Codex Vaticano es el documento más valioso de cuánto nos han llegado a nosotros. Se trata de un pergamino, ¿eh? ¿Por qué se llama Vaticano? No porque el Vaticano lo haya escrito, sino porque se encuentra en la biblioteca del Vaticano, por eso se llama Vaticano. Escrito en caracteres unciales y por una sola mano. Ah, mira, ¿eh? Es decir, una sola persona trabajó en este material, en este códex. Y son escritos unciales. En los escritos unciales, ¿qué es lo que eran los escritos unciales? Hermana Grisel, los escritos unciales. Los que estaban con mayúsculas. Excelente, muy bien, perfecto. Eso los unciales, ¿eh? Mire cómo van ampliando el vocabulario los estudiantes, los hermanos y hermanas. Unciales, mayúsculas, son escritos en mayúsculas. Los mayúsculos son los más antiguos, ¿eh? Las minúsculas surgen en el siglo IX, en el año 800. Mide 27 a 28 centímetros de altura y con igual de ancho. Entonces es un cuadrado, ¿eh? Perfecto, un cuadrado perfecto. 28 a 27 centímetros de altura y igual de ancho. Cuenta con 759 hojas. 617 hojas son del Antiguo Testamento y 142 hojas del Nuevo Testamento. Son importantes, porque son del siglo IV, es decir, estamos hablando del año 300 después del Señor Jesucristo. En él no ha figurado nunca el libro de Macabeos, en este libro. Falta por accidente el capítulo 1 del libro de Génesis. Claro, no se encuentra. Se escribió con toda probabilidad en Egipto a mediados del siglo IV. Y por lo menos desde el año 1481 ha estado en la biblioteca del Vaticano. En el Vaticano en Roma. Ha estado allí al menos desde esta época, el año 481. La fecha de un catálogo en el que está enlistado, pero la biblioteca fue fundada en el año 1448. Y el manuscrito puede haber sido uno de los volúmenes originales de esta colección. Es el Codex Vaticano.
El siglo IV fue un periodo crucial por varias razones. Las persecuciones habían cesado, ya no hay más persecuciones, y las copias de la escritura se iban multiplicando. Por eso alguien comienza a leer en voz alta y los otros comienzan a escribir, a copiar. No gozó de importancia por la Iglesia Católica, porque aunque se encontró este libro, pero no va a gozar de popularidad. ¿Por qué? Porque para los católicos el libro para realizar o llevar a cabo las traducciones bíblicas es y debe provenir de la Vulgata Latina, traducción de Jerónimo en el siglo IV. Y es original, ¿no? Pero no lo tomaron en cuenta. Fue restringida para el uso de los eruditos protestantes. Por ejemplo, Tischendorf solo pudo estudiar el texto durante 42 horas. El hombre, estudió, no durmió ese día porque el hombre estaba obsesionado, Tischendorf. ¿Lo leyeron ustedes en su libro, lo más probable? Lo habían escuchado. ¿Quién era este hombre? Un erudito protestante, obsesionado por la crítica textual. Voy a borrar esta. Los descubrimientos de Tischendorf. ¿Quién era este caballero? Es un hermano, ¿eh? Aquí cuando era bien jovencito, graduado de la Facultad Teológica, y después a medida que iba avanzando en edad también, como lo vemos. Tischendorf fue uno de los críticos textuales más incansables. Los críticos textuales, ¿qué función cumplen los críticos textuales, mis hermanos, los que leyeron en sus libros? ¿Qué trabajo desempeñaban los críticos textuales? ¿Realizaban el origen? Del escrito bíblico, más todavía, no solamente eso, ellos tratan de ver y determinar y de fijar el texto original. Es el trabajo de ellos. Cuando se emplea el término crítico, no quiere decir que desconfían, sospechan y cuestionan la Biblia, sino que quiere decir por medio de métodos rigurosos, métodos científicos, tratar de determinar determinar y fijar el texto original del Nuevo Testamento por medio de la comparación de todo el material existente, pergaminos, papiros, leccionarios, manuscritos, versiones, códex, todo eso lo comparan para determinar el texto original de las Sagradas Escrituras. Es un trabajo previo a la traducción bíblica. Es un trabajo, pero fatigoso. Tiene que ser una persona realmente obsesionada con el texto bíblico, la Biblia, enamorado de la Biblia totalmente, para hacer tanto esfuerzo de comparar tanto material. Ahí, Para... hermano Pablo, Sí, hermano Jorge, después hermana Priscila. hermano Pablo, si no me equivoco, ahí es como una comitiva, pero de varios especialistas en diferentes, bueno, el fin es el mismo, pero en diferentes, ¿cómo decirlo así? Como profesión, por decirlo. Son especialidades. Son Especialidad, claro. especialidades en teología, pero se especializan más. Estas personas son biblistas en la facultad de teología, pero se especializan en Biblia, crítica textual. Hay muchas especialidades, hermano. Y algunos son plantadores de iglesias, profesores de teología, otros biblistas, otros pastores, otros misioneros, y así, otros escritores, otros son exégetas. Y la crítica textual se trabaja exclusivamente con la comparación de todos los textos que existen a través de todo el mundo. Es un trabajo, pero impresionante, impresionante, muy respetable, muy venerable, que contribuye. Nosotros no nos damos cuenta, a menos que no, si no se estudia introducción a la Biblia, pasarían desapercibidos, nadie los conocería. Pero el resultado de ellos lo tenemos en nuestras versiones actualizadas de la Biblia.
Ahí está el fruto de ello, el trabajo de ellos. Todas las traducciones bíblicas se basan gracias a la labor, el esfuerzo, el trabajo infatigable de ellos. Tischendorf, por ejemplo, para el protestantismo, para la recuperación de los manuscritos más antiguos, es un esfuerzo titánico que hace este hombre. Es el Espíritu de Dios el que impulsa a esta gente. El Espíritu de Dios que produce el querer como el hacer por medio de su buena voluntad para recuperar el texto sagrado. Hermana Priscila. Cuando leí el libro hablaba de John Mill, que se había esforzado mucho en los catálogos y en ¿cómo se dice? En estudiar. Cuando leí el libro aparecía él como una de las personas que más se había esforzado en eso. Sí, son varios, son muchos, muchas personas que han contribuido para facilitarnos el trabajo nosotros de leer la Biblia y comprender la Biblia en nuestro propio idioma. Pero ellos son la base para las traducciones bíblicas de todos los idiomas, no solamente el idioma castellano, si están trabajando con con los idiomas bíblicos. El Codex Efraín. Bueno, estaba hablando acerca de Tischendorf. Entre el año 1869 y 1872 publicó un Nuevo Testamento griego en 2 volúmenes, acompañado de un aparato crítico monumental que registraba todas las lecturas variantes conocidas por los eruditos hasta ese tiempo. Esta obra actualmente es obsoleta, pero no ha podido ser superada por ningún aparato crítico completo de los tiempos modernos. Es lo que hizo este hombre. El Codex Efraín, siglo V, estamos hablando de 400, contenía una pequeña parte del Antiguo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento. Es un manuscrito palimpsests rescriptus. ¿Qué significa palimpsests rescriptus? El texto original borrado y sobre el mismo se escribió. El material para escribir era escaso, no era fácil conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente antigua? Tenía un manuscrito y había una porción de la Biblia escrito ahí. Y lo más probable es que ellos tenían más Biblias y lo que hicieron fue borrarlo con esponja, con algún tipo de lavado especial y esponja, y eliminaban el escrito de la Biblia. Para escribir cualquier cosa, un poema, una literatura, cualquier cosa escribían en ese material, porque era reciclable. Y cuando la tinta se pegaba al pergamino, ¿qué es lo que hacían entonces los que querían esforzarse en reutilizar el pergamino? Comenzar a rasparlo con cuchilla y con piedra pómez. Imagínense borrar la palabra de Dios de ese modo, con cuchilla y piedra pómez. Pero lo más interesante, hermanos, es que a este hombre, a Tischendorf, se le ocurrió recuperar el texto sagrado, que es lo que estaba debajo de la escritura. Y él, por medio de algunas operaciones químicas, por medio de algo hizo, que recuperó el códex, lo que estaba escrito debajo de esa otra escritura. Y es el Codex Efraín, es un palimpsest rescriptus. Y la labor de recuperarlo fue de este hombre. Nada más y nada menos que de Tischendorf. Se intentó recuperar el texto original en el siglo VIII, pero Tischendorf lo lograría descifrarla completamente. En el siglo IX, estaba hablando de 1800 y tanto. No, este era fanático, este hombre. Yo no sé si se habrá casado, habrá formado una familia, este varón de Dios, porque él pasaba viajando a todas partes del mundo, donde se enteraba que eventualmente podría haber algún manuscrito antiguo, ya estaba. Y Yo tenía creo que recursos. No, claro, es que es muy complicado porque tenía que desaparecerse por mucho tiempo, viajar a otras partes del mundo. No, el esfuerzo es titánico de este hombre. Es realmente titánico. Está recuperando el texto sagrado que sirve para las futuras generaciones. Nadie lo conoce. Si no estudian Introducción a la Biblia en algún seminario, nadie lo conoce. Pero su labor es titánica, enorme. Es una labor que sirve para todos los cristianos del Oriente, del Occidente, católico, romano, protestante, evangélico, de cualquier, a todo, es un trabajo que hizo para todos los cristianos.
porque todos acuden a estos manuscritos para recuperar el texto sagrado. Él lo logró descifrar. El Codex Sinaítico. El Codex Sinaítico. Allá estaba el Tischendorf, el que estamos viendo aquí al lado. Constantín Tischendorf. Se fue al monte de Santa Catalina, donde está el monasterio de Santa Catalina, el monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí. Y él no podía creer lo que estaban haciendo los monjes cuando comenzaron a tener frío. ¿Qué es lo que hacían los monjes cuando tenían frío? Tomaban los codes y los arrojaban al fuego para calentarse. Lo servían como combustible para hacer arder el fuego. Cuando vio esto con el Tischendorf, casi se le da un infarto al corazón porque estaban quemando el texto sagrado. Los quería ungir con la mano empuñada. Oh, fue terrible, Dios mío, señor. Claro, casi le da un infarto, a cualquiera le da un infarto. Pero la sorpresa que pudo haber tenido este pobre hombre, pero lo pidió, y es el Códex Sinaítico. Del siglo IV, estamos hablando del año 300 después de Cristo. O los monjes, se supone que son cristianos, los monjes buscan a Dios, la oración, el ayuno, pero parece que no tenían tanto valor por el texto sagrado de los antiguos. Lo estaban quemando. El Codex activo. Claro, ellos decían, es muy antiguo, ¿para qué lo vamos a ocupar? Porque tenían los más nuevos, lo más probable con copias más nuevas. Siglo IV después de Cristo. La importancia de este códex. Bueno, esta es una joya, el Códex Sinaítico, es la joya del Museo Británico. Mira dónde está. Los británicos tienen todos los manuscritos, los codes. Allá está, el Códex Sinaítico. En el día de Navidad del año 1933, el gobierno británico ultimó la compra del códice ante las autoridades soviéticas. Claro, los soviéticos eran ateos. Entonces el gobierno británico ultimó la compra, es decir, tienen que vendérmelo, o si no van a tener que someterse a las consecuencias. No sé cuál habrá sido el contexto ahí, pero ultimaron la compra y se lo vendieron los soviéticos porque no les interesaban los escritos sagrados, y a los británicos, claro, son evangélicos, o sea, cristianos, oficialmente protestantes, Iglesia Católica Apostólica Reformada se llama la Iglesia Anglicana. Es uno de los manuscritos de la Biblia griega más célebres, y lo más importante es el Códex Sinaítico. ¿Cómo se designa el Códex Sinaítico? El Códex Sinaítico se designa con un Aleph. Ahí está. Ahí salió. No salió tan parecido, pero es un Aleph. Así se designa del alefato hebreo. En el aparato lírico va a aparecer un Aleph ahí, la A en hebreo. Y eso significa el Códex Sinaítico. De casi igual importancia que el manuscrito vaticano es el Códice Sinaítico, porque fue descubierto por el gran crítico textual Constantín Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. En el año 1868 apareció una edición del Código Vaticano. Daba al mundo intelectual de la época dos manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, que eran un siglo más antiguo que el material más antiguo que hasta entonces había podido usar para traducir las Biblias. Según la opinión de los entendidos, era mejor que el Textus Receptus. Aquí ya nos encontramos con otro término. En introducción a la Biblia hay muchos términos nuevos. Textus Receptus. Vamos a ver más adelante de qué se trata el Textus Receptus. Pero, de acuerdo a la opinión de los expertos y de los entendidos, estos eran los mejores textos que se tenían. Como dijo la hermana Priscila anteriormente, porque el alejandrino era más importante que los otros. Estos son importantes, vamos a ver la razón de esto. El crítico del texto, la crítica textual, es mejor, según los eruditos, porque, es decir, aquí voy a mencionar, uno puede comprender mejor cuando hay algo físico, Este es el Textus Receptus. Textus Receptus. Aquí está.
Es un escrito griego, está todo en griego. No tiene aparato crítico, nada, porque son manuscritos del año 1000 después de Cristo. De este texto, probablemente Casiodoro de Reina tradujo el Nuevo Testamento de este texto. Texto recepto se conoce. Y los manuscritos de un Nuevo Testamento en griego. Para justificarlo, utiliza manuscritos del año 1000 después de Cristo. La otra fuente para llevar a cabo las traducciones bíblicas es este otro. Este se conoce como el texto crítico del Nuevo Testamento. Aquí aparece el aparato crítico. Este texto crítico es mejor que el texto recepto. ¿Por qué? Según los eruditos. ¿Por qué? Porque no contiene, aquí hay que poner atención, porque se explica la pregunta que me hizo anteriormente la hermana Priscila. El texto crítico no contiene el refinamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto, el refinamiento? Hay alguien que no escribió bien, con pulido, o la sintaxis no estaba correcta, y el escriba quiso refinar, quiso pulir esa expresión. Esa es la característica del texto receptus. Hay un proceso de refinamiento, corrupción también, y mezcla que caracteriza este texto, el receptus. Erasmo de Rotterdam trabajó algunos versículos del libro de Apocalipsis del latín al griego, porque Erasmo quiso editar un Nuevo Testamento en griego, y en base a documentos antiguos, pero desde el año 1000 después de Cristo. Pero esos documentos, porciones de Apocalipsis, no estaban en griego. ¿Qué es lo que hizo Erasmo de Rotterdam? Del latín, de la Vulgata Latina, lo retradujo al griego para editar su Nuevo Testamento en griego. Es decir, la Vulgata Latina es una traducción del griego. Y después él lo vuelve a traducir al griego otra vez. Eso hizo Erasmo de Rotterdam. Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. ¿se puede entender eso, bueno, comprender eso por lógica que ahí como que él, porque traducir de un idioma a un mismo idioma es como un poco sospechoso. No, no tiene como una lógica en sí, porque es el mismo idioma. Entonces, a causa de eso, es como que se explica que está como tiene como una manipulación, por decirlo así. Sí, lo que él hizo fue que para poder editar un Nuevo Testamento en griego completo, habían porciones de Apocalipsis en estos manuscritos que no estaban, le faltaban algunos versículos en griego, por deterioro, porque se rompió la hoja, por desgaste, o porque no se sabe la razón, pero no lo encontró esos versículos bíblicos. Pero él necesita editar un Nuevo Testamento en griego y va a recurrir a la Vulgata Latina. Y ahí del latín lo vuelve nuevamente a traducir al griego. Esa fue la razón porque no lo encontró en griego, eso fue. Eso fue, por eso que él recurre a la Vulgata Latina para traducir al griego después. La desesperación para editar un Nuevo Testamento en griego, para tenerlo listo. También introdujo versículos que no se encontraban en el manuscrito griego, pero sí en la Vulgata. Por ejemplo, eh, en el libro de los Hechos, vamos a leer por favor, mis hermanos, ustedes se van a dar cuenta, en el libro de los Hechos, porque hay diversas versiones. Vamos a leer, por favor, cualquier hermano que tenga la Reina Valera 1960, Hechos capítulo 9, verso 6. Y otro hermano o hermana va a leer el mismo capítulo 9, verso 6 del libro de los Hechos, pero no una versión actualizada de la Biblia. Puede ser la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la palabra es para todo, cualquiera. Y vamos a comparar la diferencia entre uno y otro. Por favor. El que lo haya encontrado le puede dar lectura, mis hermanos. ¿Quién lo habrá encontrado? Amén. Ya, adelante. Dijo Hechos, capítulo 6, versículo
capítulo 9, verso 6. 9. Ya, 9 verso 6. Esta es la Reina Valera. Ok, Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. esa es la Reina Valera 1960, ¿verdad? Sí, Ya. ¿No? ¿Lo puede leer, por favor, otra vez, mi hermana? él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Perfecto. Ahora vamos a leer otra porción, por favor. En otra versión. Cualquier versión, hermano, en sus celulares. Yo tengo Ya, la nueva traducción viviente. perfecto. Dice, solo el verso 6, ¿cierto? ¿Sí? Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No está la palabra temblando y temeroso, ¿cierto? Perdón, no. Muy bien, muy bien. Hermano Pablo, yo tengo la versión internacional aquí igual. Por favor, hermano Jorge. Dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. No está la palabra el temblando y temeroso, tampoco. Tampoco. Perfecto. Ya, vamos a explicar esa diferencia. En el Tectus Receptus de Erasmo de Róterdam y los otros, la expresión temblando y temeroso proviene de la Vulgata. De la Vulgata Latina. Bueno, vamos a poner la Vulgata Latina acá. Vulgata Latina. Pero en los textos griegos, en todos los textos griegos, no aparece esa expresión. Entonces ahí nos damos cuenta. Casiodoro de Reina está traduciendo el Tectus Receptus. El Tectus Receptus dice el temblando y temeroso. ¿Pero por qué el Tectus Receptus tiene esa expresión, temblando y temeroso? Porque proviene esa expresión de la Vulgata Latina, del siglo IV, una traducción en latín. Y la palabra Dios para todo, parece que alguien leyó, con lenguaje actual, y la otra, Nueva traducción viviente. la nueva traducción viviente, están citando o están traduciendo no del Tectus Receptus, sino que están traduciendo del texto crítico del Nuevo Testamento, y el texto crítico no se basa en la Vulgata Latina, sino que se basa en los textos griegos. ¿Cuáles son los textos griegos? El Codex de Beza, el Codex Vaticano, el Codex de... ¿cuál es el otro? El Códice Sinaítico, entre otros. Ahí no está. Se comprendió ahora, mis hermanos, estas variantes textuales, que en algún texto aparece y en el otro no aparece. Se comprendió ahora, ¿verdad? ¿Por qué en algunas Biblias aparece una lectura y en la otra traducción no está esa lectura? Bueno, Pablo, ¿Sí? o sea que eso dependería bastante entonces de la fuente de traducción, va dependiendo el tema de la variante. Excelente. Una cosa así. Correcto. Esto del Tectus Receptus, y la otra, el Tectus crítico. Ahí está, el texto crítico. Esa es la diferencia. ¿Alguien puede decir la lenguaje actual, la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional quitó palabras a la Biblia? ¿Alguien puede decir eso, verdad? Yo lo he escuchado, en algunos críticos lo he escuchado. Pero aquí, como logran ver ustedes, es injustificada esa explicación. Mis hermanos, me esperan un momento, unos 2 minutos. Voy a pausar.